Buenos días, mi nombre es Claudia Sánchez. Me gusta mucho el arte, la literatura, la poesía, la música. Me gustan muchos temas en general. Y quiero abrir este espacio como un espacio de diálogo para hablar con las personas en estos mundos, en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, en el mundo de la vida pública. Hoy vamos a tener a Guillermo Vanegas, que es es curador y crítico, es docente hace más o menos 13 años. También ha trabajado con el Museo Nacional, ha trabajado como curador en el Salón Nacional de Artistas en la versión número 13, en la número 44. También es curador en los espacios de exposición que tiene la Universidad Distrital en la Facultad de Artes ASAP. Bueno, es una persona con una gran trayectoria como curador y como crítico de arte. Fundó en el 2001 su página Reemplazo, donde se permite él, a partir de sus intereses, hablar sobre arte, también sobre otros temas relacionados al arte. Es una persona muy dura, con mucho conocimiento, ha publicado en Esfera Pública, también en revistas en Madrid, ha ganado varios premios nacionales del Ministerio de Cultura, es, es un duro en crítica y nos hace muy felices, como a la producción de Claudia Sánchez, tenerlo en este espacio. Entonces, pues nada, vamos a dejarlos con la entrevista y nada, pues, ojalá que les guste y puedan conocer un poquito más de este personaje tan importante en Colombia que habla precisamente sobre crítica. Vale, listo. La primera pregunta es, ¿cómo te defines tú? ¿Yo cómo me defino? ¿Es en serio? Sí. A ver, soy un varón cis hetero de 44 años que estudió psicología y actualmente trabaja como curador, crítico y editor dedicado sobre todo a temas de arte contemporáneo colombiano. Ok. ¿Y por qué un psicólogo decide estudiar arte? Porque cuando estaba terminando, porque de hecho cuando apliqué en la Universidad Nacional para estudiar mi pregrado, lo hice sin pensar. Básicamente me dijeron, un familiar, un primo, alguien compró el formulario de la Nacional, que si compramos el suyo. Yo dije sí, pues no quería quedarme como repartiendo en los rapis de la época o de vendedor de perros calientes o cajero, que es pues lo que se le ofreció a mi generación. Entonces, que si aceptaba, pues aceptaban, o que si compraban un formato para mí, yo listo, pero entonces les tocaba llenar como para qué carrera, y esa persona iba a estudiar psicología y yo dije, bueno, pues a psicología y ya, igual no tiene matemáticas. O sea, fui como, opté por la opción más descerebrada, no calculé vocacionalmente esto. Igual ya cuando entré a la universidad empecé a frecuentar círculos de personas de diseño gráfico, y a través de esas personas de diseño gráfico empecé a conocer unos procesos de formación que en la Universidad Nacional existían en ese momento, que se llamaban clases de contexto, que serían como similares a sus selectivas, que la distrital. Y esas clases de contexto eran básicamente como unas presentaciones panorámicas a través de discusiones transversales que se estaban dando en la época. O sea, que usted tiene que tener en cuenta que yo estaba estudiando en la Nacional en la segunda mitad del 1990, lo cual implica que aquí estaban empezando a llegar debates como los del posmodernismo gringo, la lectura de autores franceses, incluso como autores postestructuralistas, etcétera. Y por esa vía, ese cruce de autores, ellos como esos autores, de hecho, trabajaban mucho sobre artes. Entonces yo empecé a entender y a fascinarme por esa interdisciplinariedad que podría encontrar al entender los fenómenos culturales y estéticos de mi tiempo y del pasado. No sabía historia del arte, pero sí tenía como sentía cierta atracción hacia algunas obras y como las reacciones que generaban del pasado. Entonces básicamente lo que hice fue empezar a seguir a esos autores. Entonces empecé a leer bibliografías que recomendaban en esas clases de contexto donde yo acudía por simplemente ser un metido, y me sentía más atraído por eso que por psicología. Sin embargo, estaba en psicología y haciendo imagen soy bastante impedido. Entonces
Entonces, para pasarme a diseño gráfico debía hacer un examen de cualificación en pensamiento visual. No podía, entonces decidí seguir mi carrera de psicología y en algún momento, cuando ya atendí pacientes al final de mi carrera, sabía que no quería atender gente, no me interesaban los problemas de los demás, no quería ser psicólogo. Entonces me metí a estudiar a la SAP, estudié en la SAP 2 años, artes visuales, y me hice echar por incompatibilidad social de mí contra ellos, sobre todo. Volví a la Nacional y para graduarme en la tesis decidí hacer una tesis teórica a partir de enfoque psicoanalítico respecto a la obra de una artista cubana que migró a Estados Unidos. Yo básicamente lo que hice fue hacer mi tesis de pregrado en torno a la obra inicial de Ana Mendieta, los primeros 2 años de su producción. Ahí ya estaba escribiendo sobre arte, ya estaba escribiendo, pensando por escrito sobre obras de otras personas. Entonces ahí respondo su pregunta, y llegó un psicólogo a escribir sobre arte. Egresé como psicólogo y ya después me di cuenta que lo que yo quería era desenvolverme en el campo artístico, y decidí asumir que podía escribir y empecé a escribir y a aplicar a convocatorias y a la vez hacerme visible en foros de discusión públicos, que en esa época básicamente se concentraban en esfera pública, que había asumido como la vocería después de que Columna de Arena, esa la tenía José Ignacio Roca. Después de que Columna de Arena se derrumbó, entonces llegó Esfera Pública a retomar como esa vocería, y ahí me colé yo. Aquí había una tercera pregunta, pero creo que ya la contestaste, y era ¿por qué no hacías arte, no? Es decir, y creo porque para hacer soy brutico, visualmente soy muy bruto, no brutico, muy bruto, como así, bruto de mierda. ¿Y por qué no piensas que lo que haces ya es arte? Puede ser, sí, como una práctica expandida, por supuesto. O sea, cuando hago memes contra mis colegas o contra el ministerio o exposiciones o crítica artística en forma de, no sé, textos que son poemas o cancionados o eso, sí, por supuesto, ya he entendido que podría llegar a ciertos procedimientos cercanos a los de la reflexión visual, pero pues yo nunca podría lograr los niveles de sofisticación que logran ustedes, ¿no? Como que ustedes piensan en 3 niveles al tiempo casi, o sea, son capaces de pensar argumentativamente, visualmente y contextualmente. Eso para mí es una cosa, no logro, no puedo. O sea, si lo hiciera, no podría, básicamente. Ok, profe, gracias. ¿Tú crees que la crítica de arte es más importante que el mismo arte? No, para nada. Es complementario, es como que es importante el chofer o el carro. El chofer sin carro no tiene para comer, y el carro sin chofer no se mueve y se oxida. Una exposición que no se comenta, que no se cuestiona, que no se critica, pues es como un carro apagado. Llega el crítico, en este caso el chofer, se monta y con ese vehículo arranca para cualquier lado. Por ejemplo, potencia una exposición para que aparezcan otras exposiciones, o la critica de tal manera que, por ejemplo, el crítico, si tiene madurez profesional, pues entiende, no sé, que si cometió errores crasos, este conductor le mostró los errores, y el crítico quizá a futuro el curador, perdón, a futuro quizá pueda hacerlo mejor, si quiere. Aunque aquí en Colombia no les gusta que los critiquen, pues aquí es como más la lambonería típica de este país. Claro, porque siempre he pensado, a mí me llama mucho la atención la curaduría, pero también me llama mucho la atención ser artista, ¿no? Es decir, siento que tengo la capacidad de estar en los dos niveles. No hay ninguna incompatibilidad. Lo que pasa es que usted y su generación y la que les precede fueron educadas por profesores que les enseñaron como que o se es crítico, o se es curador, o se es artista, y es como, no, para el carajo. O sea, dentro de las personas jóvenes he visto, y me alegra que artistas hayan decidido reconfigurarse, ni siquiera como reconfigurarse, como adaptarse, sino compatibilizar su labor de personas que piensan en imagen con la realización de curadurías. Digamos, hay un señor que está en una exposición, la exposición, no recuerdo ahorita cómo se llama, él se llama Lirio Cruz. Ese señor es un egresado de la
maestría en artes del Nacional. Y Alirio Cruz, además de hacer imágenes, además él trabaja como en procesos de producción audiovisual, también está operando como curador. Estoy buscando la galería, creo que es Beatriz Esguerra, no lo tengo ahorita claro. Pero, por ejemplo, él lo he visto a otros que hace rato querían hablar. Me parece maravilloso esas configuraciones. Sigamos con las preguntas que ya tenían escritas. Su merced, ¿qué es lo que más ama de su labor, ¿no? Cuando se definió al principio. ¿Ama más el arte como tal o lo que puede criticar de él? Lo que puedo criticar de él. Chévere. ¿Y podrías hacernos un breve recorrido sobre la historia de crítica en Colombia? Este recorrido no se puede hacer brevemente. Es posible que su merced, por ejemplo, lo intente a través de bibliografía. O sea, más que un recorrido, yo le recomendaría. ¿Usted cómo quiere investigar la crítica de arte? A partir de las personas que configuraron campo mediante sus textos escritos. Ese podría ser un enfoque. Otro, a través de personas que fueron críticos y curadores. Y otro, a través de personas que iban migrando de un paso a otro, que a veces eran críticos, a veces eran curadores. Y en ese sentido, siempre como el punto, la cima que solemos tener en la época modernista, era ser Marta Traba, es decir, ella curaba, gestaba, educaba, criticaba, asesoraba incluso políticas de Estado. Ese modelo no se ha vuelto a repetir. Antes de ella había otros, digamos los jaramillos, los paisas jaramillos muralistas, lo olvido, que estuvieron como en auge durante la República Liberal hacia la década de 1930. Esos señores son importantísimos. Alipio y... no recuerdo ahora. Ellos, por ejemplo, son un modelo específico de curador, gestor, pero sobre todo artista, que estuvieron muy cerca, por ejemplo, de Jorge Eliezer Gaitán en la inauguración del primer Salón Nacional de Artistas y todo lo que implicaba este modelo de apoyo al arte contemporáneo. Estos autores, por ejemplo, tenían un programa, una agenda política bastante cercana a la Revolución Mexicana. Por su parte, Marta Traba, al principio sobre todo, tenía una agenda política supremamente cercana a la abstracción como nueva modernización. Entonces ahí usted ya tiene dos vías. Sin embargo, se va más atrás y atrás se va a encontrar a críticos que sobre todo conjugaban incluso la poesía como referirse a una obra poéticamente o detectar en una exposición enlaces poéticos, ¿no? Como aquí la de la sublimidad y la belleza, etcétera. Y esos críticos estaban cercanos al Círculo de Bellas Artes y a la Academia de Bellas Artes, que estaba en formación. Entonces digamos que esos tres pasos hasta la señora Marta Traba después tienen un punto de realce con el libro Procesos del Arte en Colombia de Álvaro Medina, que lo publica a finales de la década del 70, donde otra vez, ¿no?, la combinación de labores. Historiador, en el caso de él, historiador, docente, crítico y curador también. Y después de Álvaro Medina se podría destacar la figura de Carolina Ponce de León Nieto, que es básicamente una hija no reconocida dentro de una familia con lazos presidenciales, que es vinculada intuitivamente al campo de las artes, y para fortuna de mí y de usted, Carolina Ponce de León Nieto logró introducir lo que yo le decía, el pensamiento posmoderno, como ese cambio de la relativización de los paradigmas, etcétera. Logró introducirlo respecto al patrocinio de arte contemporáneo en Colombia a través de su labor como en el Banco de la República entre el 84 y el 94. Después de ella nos queda, para desgracia mía y suya, José Ignacio Roca, que es básicamente el curador responsable del mierdero que tenemos ahora. Un afán por mercantilizar cualquier tipo de propuestas, vampirizar conflicto, vender exposiciones sobre todo de herederos de familias de industriales, de herederos básicamente, como el arte
que necesitamos apoyar ediciones de porquería que son como libros de chismes y anuarios de college gringo como Conversaciones con el Fantasma, que es una vaina como de 900 páginas que no sé mierda y quién putas patrocina esto, pues él, y lo patrocina como dándole espaldarazo, ¿no? Como hey, por aquí es el camino. Entonces, digamos que ese panorama está atravesado siempre por la vinculación, ahí me incluiría yo la vinculación de las personas que hacen crítica con instancias decisorias en instituciones. Digamos que en ese sentido, para mirar mi perfil, yo alcancé como dentro de ese techo, dentro de una configuración institucional del campo artístico, hay un techo que era participar o ser curador del Salón Nacional de Artistas. Yo alcancé ese techo, yo fui curador del Salón Nacional de Artistas, pero llegué sobre todo por la mezcla de mi labor como curador y crítico. Digamos que hoy en día ya ese modelo se pervirtió y ya no, el techo no es llegar al Salón Nacional, sino ser curador de arte cámara, por ejemplo. Entonces creo que no ha desaparecido la producción de crítica cuando su merced vaya a una exposición, sobre todo en el remate de las inauguraciones, y hable con artistas ahí, mediado por el alcohol y la desinhibición producida por sustancias adicionales, va a encontrar aportes críticos que, para desgracia de nuestro campo, no suelen ponerse por escrito. Pero ahí hay crítica de arte, y cuando a un curador se le habla hincho en medio de una fiesta de remate de inauguración, he visto y me han dicho en muchos casos también como verdades que después uno comprende como lecturas críticas cercanas a lo que pasó con las exposiciones. Por otro lado, creo que respecto a esa historia de la crítica de arte, usted debería mirar como un enfoque adicional el paso de la crítica de arte de los medios de comunicación a la nada, es decir, de los medios de comunicación como televisión, Marta Traba, o prensa impresa, Carolina Ponce de León Nieto, José Hernán Aguilar en los 90, a internet, esfera pública, y donde cuando digo la nada es que el círculo se cierra mucho y quienes llegan a consultar esta nada son amigos de quienes consultan estos espacios. Ya no es un acceso abierto, con las restricciones que tiene el acceso a prensa impresa, por supuesto. Entonces es así como medios de comunicación, televisión, incluso radio. Casimiro Aiger hacía programas de radio en la Radiodifusora Nacional, prensa impresa, internet, y después Instagram o perfiles de memes que ahorita, incluso restringiendo aún más la cercanía, incluso ahorita solamente lo siguen los seguidores de los seguidores. O sea, es supremamente restringido el acceso a este tipo de posturas críticas. Aún están, pero se llega por experiencia en el campo artístico. Y la última pregunta, profe, ya para que tengas tu tiempo, es ¿por qué decides dedicarte a la docencia? Desde el 2001 es que te dedicas a la docencia, ¿no? Para comer. La docencia es la que me garantiza paliar mis gastos fijos. Es decir, mi arriendo, mi comida, mi alcohol, gastos relacionados con la manutención de mi hija. La docencia yo la entiendo, además de eso, que como de ser el trabajo alimenticio, la entiendo como un lugar donde puedo experimentar los procesos que debo transmitirles a ustedes, como por la obligación que tengo, es decir, por el pensum dentro del cual estoy trabajando. Lo que hago es como tratar de cualificar las lecturas permanentemente respecto a los temas que les presento, y en esa cualificación experimento enfoques, perspectivas, puntos de vista, modos de análisis, y ahí, además de que transmito la información a ustedes, entiendo mejor los temas que estoy presentando, y adicionalmente de esos temas, como los voy a entender, puedo sacar investigaciones, procesos curatoriales, libros incluso.